Hola, ¿qué tal amigos? Gracias a Dios por su misericordia que podemos estar otra vez conectados para continuar escudriñando juntos la palabra de nuestro Dios. Y con eso dicho, el tema que hemos de estudiar en esta ocasión lo hemos titulado Esther y la política en tan solamente 10 pasos. Así que vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cómo era identificado el reino donde gobernaba el rey Asuero en aquellos días. Y la base bíblica está en Esther 1, versículos 2 y 3, que dicen así: que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Miremos que el versículo 2 dice lo siguiente: cuando fue afirmado el rey Asuero, el cual estaba en Susa, capital del reino. Luego el versículo 3 nos dice cómo se llamaba ese reino: teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media. Así que, sin lugar a dudas, el reino donde gobernaba el rey Asuero en aquellos días es identificado como el reino de los medos y de los persas. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien. Sigamos ahora con el paso número 2, donde queremos ver dónde estaba Esther para cuando el reino de los medos y los persas estaba en su máximo apogeo. Y la base bíblica está en Esther 2, versículos 5 al 7, que dicen así: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Miremos que el versículo 5 menciona que había en Susa un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo. Luego el texto 6 agrega: el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos. Es decir, que Mardoqueo estaba cautivo en el extranjero. Luego el versículo 7 nos dice: y había criado a Hadasa, es decir, Esther. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Así que tanto Esther como Mardoqueo estaban cautivos, estaban presos en el extranjero, de acuerdo al texto bíblico. Y el versículo 5 dice claramente que estaban en Susa, la capital del reino medo-persa. ¿Me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Sigamos pues con el paso número 3, donde queremos ver de qué manera es que el único Dios verdadero logró preservarle la vida al rey Asuero. Y la base bíblica está en Esther 2, versículos 21 y 22, que dicen así: en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey,
de la guardia de la puerta y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Ester, y Ester lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Miremos que el versículo 21 nos enseña que en aquellos días se enojaron Bigtán y Teres y procuraban poner mano en el rey Asuero. Texto 22. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Ester, y Ester lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Así que, al conectar estos dos versículos, podemos concluir que la manera en la cual Dios obró para librar y preservar la vida del rey Asuero fue utilizando a sus dos instrumentos humanos, que en este caso son llamados Ester y Mardoqueo. Con eso en mente, permítame avanzar ahora con el paso número 4, donde queremos ver por qué Ester y Mardoqueo eran aborrecidos por los demás a pesar de ser cristianos tan consagrados. Y la base bíblica está en Ester 3, versículo 8, que dice así: Y dijo Amán al rey Asuero: Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Miremos que el texto nos habla de dos razones por las cuales Ester y Mardoqueo eran aborrecidos a pesar de ser cristianos tan consagrados. Número 1, dice allí: sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. Es decir, como Ester y Mardoqueo eran judíos, ellos vivían en obediencia a las leyes del Dios de Israel, porque vivían para adorarle en espíritu y en verdad. Luego el texto menciona: y no guardan las leyes del rey. Esto significa que cuando había una ley de Medo-Persia que estaba en conflicto con la ley del Dios de Israel, Ester y Mardoqueo decidían desacatar esa ley, desobedecer esa ley, porque habían aprendido a obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Sigamos pues con el paso número 5, donde queremos ver a qué se vieron expuestos Ester y Mardoqueo cuando todavía estaban presos en el extranjero. Y la base bíblica está en Ester 3, versículo 13, que dice así: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Quiero que notemos que el texto inicia diciendo: y fueron enviadas cartas, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos y de apoderarse de sus bienes. Esta es la razón por la cual podemos llegar a la conclusión de que Ester y Mardoqueo, mientras estaban presos en el extranjero, se vieron expuestos a un decreto de ley que tenía como finalidad exterminarlos por completo de sobre la faz de la tierra. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6.
donde queremos ver prácticamente qué es lo que Mardoqueo le recordó a Esther cuando ella ya ocupaba el puesto de reina. Y la base bíblica está en Esther 4, versículos 13 y 14, que dicen así: Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Miremos que el versículo 13 nos dice lo siguiente: Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. Versículo 14: Si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Prácticamente lo que Mardoqueo le está recordando a la reina Esther es que ella nació, fue criada y vive con un propósito que es servir y glorificar al Dios de Israel. Así que llegó la hora en la cual ella debía de ser utilizada por ese Dios todopoderoso para traer respiro y liberación al pueblo judío. Sin embargo, si ella decidía callar y desobedecer la dirección del Espíritu Santo, ella debía saber que de igual manera respiro y liberación vendría al pueblo de Dios. ¿Estamos conectados, sí o no? Esto es muy importante captarlo, porque lo que Mardoqueo le estaba diciendo en pocas palabras es que ella debía de cumplir el propósito por el cual Dios la había creado. Con eso dicho, vamos a continuar ahora con el paso número 7, donde queremos ver a cuál de los dos poderes recurrió Esther cuando se vio entre la espada y la pared. Y la base bíblica está en Esther 4, versículos 15 y 16, que dicen así: Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Miremos que el texto 15 nos dice que Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Versículo 16: Ve y reúne a todos los judíos, y ayunad por mí, no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, porque yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Así que al leer estos versículos podemos ver que cuando Esther se encontraba entre la espada y la pared, decidió recurrir al poder religioso buscando al Dios de Israel en ayuno y oración. A pesar de ser una reina, ella entendía que no era inteligente recurrir al poder político porque las cosas de Dios no deben de mezclarse con las cosas de César. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Así que vamos a avanzar ahora con el paso número 8, donde queremos ver qué respondió Esther cuando el rey Asuero le garantizó que su petición o demanda le sería concedida. Y la base bíblica está
en Esther 7, versículos 3 y 4, que dicen así: Entonces la reina Esther respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Notemos que el versículo 3 nos dice lo siguiente: Entonces la reina Esther respondió: Séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Lo que respondió la reina Esther al rey Asuero cuando éste le garantizó que su petición y su demanda le serían concedidas, aparece claramente en el versículo 3. Séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Esther pidió por su vida y también pidió por la vida del pueblo de Dios. Con eso dicho, quiero invitarle ahora a que avancemos juntos al paso número 9, donde queremos ver qué acto especial hizo Esther para con Mardoqueo una vez que la crisis ya había pasado. Y la base bíblica está en Esther 8, versículos 1 y 2, que dicen así: El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. En primer lugar, quiero que miremos que el versículo 1 dice así: El mismo día, Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Esto significa que la reina Esther le revela, le comparte información crucial al rey Asuero con respecto a la persona de Mardoqueo. Y una vez que este rey procesa la información, el versículo 2 nos dice lo siguiente: Se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Esto implica que al rey le agradó lo que escuchó a la reina Esther comentarle de la persona de Mardoqueo, porque en realidad lo que ella hizo fue darle crédito a Mardoqueo delante del rey Asuero. Con eso en mente, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver qué le ocurrió a Mardoqueo como resultado de su vida de fidelidad al Dios de Israel. Y la base bíblica está en Esther capítulo 10 y el versículo 3, que dice así: Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo, y habló paz para todo su linaje. Quiero que notemos que el texto inicia diciendo lo siguiente: Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y fue grande entre los judíos. Esto significa que el resultado
de la vida de fidelidad del siervo de Dios llamado Mardoqueo fue que el rey Asuero, por iniciativa propia, sin que Mardoqueo hiciera ningún tipo de campaña política, decidió exaltarlo y engrandecerlo, colocándolo como el segundo en importancia en su reino. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora para repasar rápidamente los 10 pasos que hemos estudiado en este video tutorial, donde lo primero que vimos fue que Asuero era el rey del reino de los medos y los persas, y que la sierva de Dios, identificada con el nombre de Esther, estaba presa en el extranjero, específicamente bajo el poder del imperio medo-persa. Vimos también que Dios preservó la vida del rey Asuero, utilizando como instrumentos en sus manos a Esther y a Mardoqueo, y que estos dos individuos, a pesar de ser cristianos muy consagrados, eran aborrecidos porque adoraban y obedecían las leyes del Dios de Israel antes que obedecer las leyes humanas. Por otro lado, nosotros vimos que mientras Esther y Mardoqueo estaban presos en el extranjero, se vieron expuestos a un decreto de ley que tenía como fin exterminarlos de sobre la faz de la tierra, y que prácticamente Mardoqueo en su momento le recordó a la reina Esther que ella debía de vivir y cumplir en su vida el propósito por el cual había sido creada. De hecho, nosotros vimos que cuando Esther se sintió o se vio entre la espada y la pared, no recurrió al poder político del imperio medo-persa, sino que más bien recurrió al poder religioso del Dios de Israel, buscándolo en ayuno y oración, porque ella entendía claramente que hay que dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La religión y la política no van de la mano. Otro punto importante que vimos fue que cuando el rey Asuero le garantizó a Esther que le iba a conceder sus peticiones, ella pidió por su vida y también pidió por la vida de todo el pueblo de Dios. Inclusive, nosotros estudiamos que Esther decidió voluntariamente darle crédito a Mardoqueo delante del rey Asuero, al punto que lo que escuchó el rey Asuero le agradó tanto que decidió colocar a Mardoqueo por iniciativa propia, sin que Mardoqueo hiciera ningún tipo de campaña política, como el segundo personaje en importancia en su reino, porque así le nació en su corazón. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Excelente. Así que permítame ahora despedirme, pero antes aprovechar la oportunidad para recordarle que seguimos trabajando en la creación de otros contenidos con el fin y la intención de regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que, mientras tanto, mi deseo es que Dios les siga bendiciendo, que la paz de Cristo more en tu corazón, y le animo a que se mantenga conectado.